El mundo no lo podía creer. Así de desoladora e impactante fue la última presentación del rey Elvis Presley. Hoy, Grandes Semblanzas, tu canal de confianza, ha preparado este viaje inmersivo para que revivas con nosotros los últimos momentos de Elvis, su caída en el barro de la desgracia y su fugaz renacer. Quédate con nosotros y sube el volumen para este episodio especial. Sigue sintonizado. El Market Square Arena de Indianápolis estaba repleto y todos esperaban ver a El Rey. El público gritaba, pedía sus temas favoritos y celebraba las ocurrencias de Elvis, ya escasas por su deteriorado estado de salud. Terminó de cantar Can't Help Falling in Love y dejó el escenario. La banda, como siempre, siguió tocando unos minutos hasta que se avisó: Elvis se ha ido. Esto sucedió el 26 de junio de 1977 y fue la última vez que Elvis maravilló al mundo con su voz. El hombre que había provocado una revolución, uno de los 3 artistas populares más influyentes del siglo XX, ya no volvería a cantar en público. Un mes y medio después dejaría este mundo sentado en el inodoro de su mansión. Tenía 42 años, pero parecía cargar con el peso de toda una vida. Durante ese año, el plan del coronel Tom Parker, manager de Elvis Presley, había sido diferente al de los años anteriores. Muchas giras por todo Estados Unidos con actuaciones intensivas durante 2 semanas, un breve descanso y luego volver a la ruta. Durante casi todo ese año no se presentarían en Las Vegas, el sitio en el que Elvis se había sentado durante los 70. Desde hacía años que los shows de Elvis eran abiertos por Jackie Kahane, un comediante norteamericano que amenizaba la espera con su rutina de stand-up. Al principio, su intervención duraba poco más de un cuarto de hora, pero con el correr del tiempo y del deterioro de Elvis, debió ir alargando su actuación hasta que el rey estuviera listo para ingresar. Cada vez le era más difícil entrar en escena e interpretar sus temas, pues su corazón iba de mal en peor. Hubo días en los que Kahane estuvo más tiempo en el escenario que Presley. Kahane llegó a tener que estar frente al público casi 1 hora, esperando a El Rey. Elvis se ve y se escucha maravilloso esta noche, dijo el comediante al público antes de dejarle lugar a la estrella el día de la que sería su última actuación. Y no había mentido. La mejoría de su estado respecto a los días anteriores era evidente. Tal vez lo ayudaba a saber que esa sería la última escala de ese tramo de la gira y que podía volver por unos días a Graceland, o quizás esa noche su mente estaba más despejada de lo usual. En internet hay varias grabaciones piratas de esa jornada. La voz de Elvis siempre afinada. Se lo percibe en sintonía con el público, suelto con cierta energía. El repertorio tiene varios de sus clásicos iniciales y algunos temas del cancionero más reciente como su versión de Bridge Over Troubled Water. Sus músicos y parte del séquito coinciden en que ese show fue uno de los mejores de su vida. Fue como si Elvis hubiera dado todo de sí para el show que sería el último. Sus 2 shows anteriores habían sido casi catastróficos. Como muchos otros ese año, Elvis no hablaba con el público. Se movía con dificultad por el exceso de peso, se olvidaba las letras, repasaba con el público, repasaba la lista de temas con apuro como si se tratara de finalizar un trámite. Su cara parecía diseñada por un maquillador mediocre en una película de terror. Solo era, según dicen, un espectro en el escenario con algunos momentos de lucidez. Pero en su última presentación sí que brilló. Desde su extraordinario e impactante regreso en 1968, cada aparición televisiva de Presley era muy rentable. El público seguía con sed de Elvis y él no solía defraudar. Pero tanto los músicos como el entorno no podían entender cómo el coronel Parker había vendido ese programa especial. Elvis no estaba en condiciones de ser sometido a semejante exposición. Millones de personas verían su deterioro. Que fueran 2 recitales diferentes no sería demasiado problema en relación al vestuario. Elvis por ese entonces ya usaba solo 2 trajes y ambos eran similares. Eran los únicos que le entraban. Pero el canal pagó $750,000 y el coronel Parker no dudó. Como venía haciendo desde hacía años, parecía que el manager hacía los negocios pensando en beneficiarse y no en su artista. Los shows fueron muy malos, pero no muy diferentes a cualquiera de los anteriores de los últimos meses. Hubo recitales en los que Elvis debió abandonar el escenario para ir al baño, otros en los que la gente no lo ovacionó al final, sino que se retiró sin enojo pero con desolación, y alguno en que las coristas debieron cantar e improvisar durante media hora porque él se retiró en medio del show sin avisar. Al regreso retomó la canción que había dejado por la mitad. Sus intervenciones con el público se espaciaron, casi desaparecieron. Ya no hacía chistes ni interactuaba. En ocasiones parecía desorientarse. La cadena televisiva, al ver el material, decidió no emitirlo.
intentarían registrar una actuación futura en la que Elvis estuviera en mejores condiciones. Sin embargo, tras su muerte se transmitió y se promocionó como el último recital, aunque estrictamente no lo fuera. No podían perderse semejante negocio, aunque en el de Rapid City hubo un momento sublime. El video cada tanto se vuelve a viralizar en las redes. Elvis, gordo y con dificultades para respirar, muy transpirado, con la mirada perdida en un escenario caótico, repleto de gente y desplorijo, se sienta fuera del programa en el piano. Tan improvisado es que ni siquiera está el micrófono en un pie. Uno de sus músicos lo sostiene. En el momento de la primera nota de Unchained Melody, es como si un telón se levantara, se prendieran luces alrededor del cantante y como si alguien con pulmones muy poderosos soplara y despejara por unos minutos la espesa bruma mental que cubría a Presley. La interpretación es conmovedora. Ahí estaba Elvis, el público miraba asombrado. Los que lo rodean, los que lo vivían día a día con él, se debaten entre la emoción y la sorpresa por estar presenciando esa resurrección. Ahí estaba el artista gigante que había cambiado la música popular para siempre. Dentro de ese traje ridículo y debajo de esa imagen estrafalaria y decaída, seguía estando él. Elvis seguía siendo Elvis. Las giras de este año fueron un desgaste innecesario. Nadie podía siquiera sospechar que estaba en condiciones de afrontar ese esfuerzo. 3 de los guardaespaldas de Elvis fueron despedidos a finales de 1976. Uno de ellos, Red West, había sido compañero de colegio de Elvis y trabajaba junto a él desde antes de su explosión, desde 1955. Su primo, Don West, también estaba en las huestes de Presley desde finales de los 50. El tercero, Dave Hebler, había empezado a trabajar con los primeros shows en Las Vegas. Los motivos de los despidos nunca quedan demasiado claros. El coronel Parker, representante de Elvis, dijo que se trató de un recorte presupuestario ya que los shows se habían espaciado. Los guardaespaldas insistieron en que fueron desplazados porque ellos 3 fueron los únicos que se opusieron al estilo de vida que estaba llevando Presley, los que se opusieron a que se siguiera matando. Los 3 se juntaron con un periodista que trabajaba en diarios sensacionalistas y le pidieron que oficiara a Ghostwriter. Steve Dunleavy desgrabó los testimonios de los guardaespaldas y escribió un libro repleto de intimidades escabrosas, una enorme venganza. Allí se contaba por primera vez la relación de Elvis con las sustancias, el exceso de los medicamentos prescritos, los problemas con las mujeres y demás. Un típico producto amarillo y polémico que fue editado en julio de 1977. Pese a las escandalosas revelaciones, el libro empezó su carrera comercial sin demasiada fuerza. Los fanáticos de Elvis no querían escuchar cosas feas sobre su ídolo. Pero Elvis, ¿qué le pasó?, fue uno de los libros más oportunamente lanzados de la historia. Menos de un mes después de su publicación, Elvis fue encontrado sin vida. Todos los que no quisieron leer antes lo compraron para tratar de entender qué había sucedido. Fue un bestseller inmediato. En Estados Unidos vendió casi 4 millones de copias. Pero, ¿qué le pasó al rey? Allí, entre muchas otras cosas, se contaba que luego de la separación de su esposa Priscilla, Elvis ingresó en una pendiente difícil de detener. Se dice que la relación con las mujeres era más mística y espiritual que sexual, que salía con chicas muy jóvenes de las que se enamoraba enseguida, o al menos eso les decía, y que les proponía matrimonio con lujoso anillo incluido en la segunda o tercera salida. De esa manera conoció a Ginger Alden, su última novia, la veinteañera que lo encontró sin vida en el baño. A pesar de su estado físico, seguía imantando a las audiencias y cada tanto su voz volvía a aparecer en gran estado. Ese traje blanco cada vez más apretado, con sogas colgando, con el cuello levantado, en otro hubiera quedado ridículo, pero a él no. En esos momentos todos recordaban que ese hombre seguía siendo Elvis Presley, el rey. Elvis fue perdiendo la vida a la vista de todo el mundo, en vivo y en directo. La degradación fue pública, pero seguía recibiendo vivas, aplausos y bobanchas y corpiños sobre el escenario. Por primera vez en su carrera, en abril de 1977, tuvo que suspender presentaciones. Tuvo un colapso y fue trasladado de urgencia a una clínica y luego a Graceland. Pero esos 3 shows se reprogramaron para la siguiente salida a la ruta pocas semanas después. Dentro de su séquito iba el médico de siempre y otro más al que se acercaron para conseguir más recetas. El coronel Parker y los guardaespaldas incluso habían diseñado un plan para poder repatriarlo en Graceland en caso de que falleciera estando de gira y así evitar tener que afrontar la desagradable situación lejos de su casa. El show de Indianápolis cerraba la 5ª gira del año que emprendía Elvis Presley. Un número demencial teniendo en cuenta su estado. Como un acto de justicia poética, su último show, el 26 de junio de 1977, lo encontró en mejor forma que el resto del año. El rey se despidió con una actuación magnética y a la altura desmesurada de su leyenda.
Cuéntanos en los comentarios, ¿tú también fuiste fan de Elvis? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.